Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en este día, hoy viernes, con el tema Pascua de Resurrección. El tema para hoy es la crucifixión, ¿sí? Entonces, estamos en Pascua de Resurrección, estamos con el módulo 6, la crucifixión. Al respecto, después de una serie de juicios sin defensa, Jesucristo fue sentenciado a la muerte por crucifixión. Los soldados romanos se burlaron de él, lo azotaron y lo clavaron en la cruz. Pero en vez de condenarlos, Jesucristo suplicó a su Padre: perdónales, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso en los momentos más oscuros que él pasó, Jesús habló del amor y la redención. En su último aliento, Jesús se dirigió a su Padre. Consumado es, dijo. Un testimonio insólito provino de un centurión romano y de aquellos que estaban con él. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Llegar a saberlo hoy en día es tan asombroso como lo fue entonces. Veamos un video. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tu rey entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. Lo envié a Herodes. Y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. Según la costumbre, en esta época del año un prisionero es liberado. ¡Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? ¡Crucificadlo! ¡Crucificadlo! ¡Suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! ¡Que lo crucifiquen! Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros.
Jesucristo es el ejemplo supremo de perdón. ¿Cómo puedes perdonarte más a ti mismo y a las demás personas que hay en tu vida? Leamos juntos Mateo 27 de los versículos del 1 al 61. Es bastante largo, pero es necesario recordarlo para que el Espíritu pueda estar con nosotros. Rogamos al Padre en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros y poder comprender y entender el mensaje que escribió Mateo en estos versículos. Leamos. Y cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, uno de sus apóstoles, viendo que era condenado, le volvió arrepentido los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Y fue y se ahorcó. Dolido de lo que había hecho. Seis. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro, porque es precio de sangre. Pero después de haber deliberado, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se ha llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Se cumplió una de las profecías de él, Jeremías, dicho a más de 600 años antes que ocurriera la crucifixión del Salvador. Y Jesús estaba de pie delante del gobernador. Y el gobernador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Nada respondió ante ellos. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Esto nos enseña, el Salvador nos enseña que a veces es necesario no decir nada, ni una palabra. Y en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar un preso al pueblo, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y habiéndose ellos reunido, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte?
¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo de que pidiese a Barrabás y de que se diese muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Le dijeron todos: sea crucificado. Gritaron. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Esto hicieron parte de los gentiles. Gentiles y judíos reunidos para crucificar al Salvador. Y después que le hubieron escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarse. Y al salir, hallaron a un cirineo que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. No es que se ofreció, sino que le obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. ¿Hasta dónde es su salvajismo? Dominados por los demonios. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y después que le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus ropas, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: se repartieron mis ropas, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados
le custodiaban allí y pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. También le insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Aquí Mateo escribe: también le insultaban los ladrones que estaban crucificados con él, el de la derecha y el de la izquierda. Y cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí al oírle decían: a Elías llama este. Y enseguida corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hubo un gran terremoto en el mundo. Lo que relatan en el continente americano el libro de Mormón. Un terremoto mundial. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchos cuerpos de santos que habían fallecido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Aquí Jesucristo ya había resucitado. Y junto con él, horas después, resucitaron muchos santos. Y fueron a la santa ciudad, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de haber hecho rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Mateo no habla de la madre del Salvador, pero sí lo hacen los demás discípulos. Principio que aprendemos de aquí. Jesucristo es el ejemplo supremo de perdón. Él se entregó, Él dio su vida por amor a nosotros. Jesucristo es el ejemplo supremo de perdón. Para meditar. Jesucristo es el ejemplo supremo de perdón. ¿Cómo puedes perdonarte más a ti mismo y a las demás personas que hay en tu vida? Muchas veces no avanzamos porque no nos perdonamos a nosotros mismos. Si estamos en el sendero, en el camino, y le hemos pedido perdón de todo corazón a nuestro Salvador Jesucristo, Él ya nos perdonó. Por eso viene la pregunta, ¿cómo puedes perdonarte más a ti mismo y a las demás personas que hay en tu vida? Muchas veces no avanzamos hacia la gloria celestial por no perdonarnos a nosotros mismos o por no perdonar a los que nos ofendieron algún día. Meditemos. Jesucristo es el ejemplo supremo de perdón. Meditemos en esta pregunta. Sé que nuestro Salvador Jesucristo sufrió por nosotros. Derramó su sangre preciosa por nosotros. Fue crucificado, muerto y sepultado. Pero al tercer día resucitó. Lo que veremos en el módulo 7 de mañana y del domingo. Nuestro Salvador Jesucristo vive, Él ha resucitado. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador y Redentor. A Él le servimos y a Él le seguimos.
Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, hermanas, por pasar juntos la Pascua de Resurrección. Llamado también la Semana Santa. Hoy recordando la crucifixión de nuestro Salvador Jesucristo. Que la paz esté con todos ustedes, con todos nosotros. La paz del Señor. Shalom, hermanos, shalom, hermana. Shalom.